Bueno, queridos patitos, estamos con el libro Las primeras guechotarras, las mujeres en la historia de Guecho, siglos XIV al XVII. Lo estamos leyendo juntos en esta semana. Ya es viernes, así que vamos a culminar con la mujer y marginación número 7. La historiografía ha considerado a la mujer en su conjunto como un grupo marginado, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. En este sentido, algunos historiadores como Cristina Segura han matizado el concepto de marginación, acotándolo a aquellos sujetos que no aceptan voluntariamente las normas sociales y se excluyen del grupo social. Por ello, y siguiendo el argumento de la historiadora, tendremos en cuenta en este capítulo a las mujeres marginadas que llevaron un tipo de vida diferente al que era correcto para la sociedad de la época. Es decir, hablaremos de amancebadas, prostitutas, alcahuetas, adúlteras, aquellas que por distintas circunstancias vivían en los márgenes de la comunidad. 7.1. Control de costumbres y causas de marginalidad. La sociedad medieval y moderna, como ha quedado claro en las páginas anteriores, concebía a la mujer como un ser cuya fragilidad le llevaba a ostentar todo tipo de defectos y causar todo tipo de problemas, desórdenes, privados y públicos. La Iglesia, por su parte, se había encargado de fomentar la idea de la mujer pecadora, quebrantadora de la estabilidad familiar y el orden social. Todo este conjunto de discursos misóginos legitimó el control de las costumbres y de las mujeres desde el punto de vista legislativo para impedir que se produjeran estos supuestos desórdenes. La idea fundamental que subyace en el control de las costumbres es evitar por todos los medios posibles la presencia de la mujer en los espacios públicos. Esto era mucho más fácil entre las clases privilegiadas, donde este control de costumbres se podía hacer desde el propio entorno familiar, pero ¿qué pasaba con aquellas mujeres que tenían que trabajar para subsistir y no les quedaba más remedio que salir de sus casas y tener relación con el mundo exterior? Estas eran las más expuestas a romper con los roles femeninos impuestos y por tanto a caer en una situación de violencia o marginalidad. Hemos visto cómo los concejos se encargaban de legislar para evitar los problemas y escándalos que podían causar las mujeres. Recordemos que en las ordenanzas de Guernica se prohibía a las mujeres acudir a misa antes de la campana, acudir a vísperas el día de labor y acompañar a las viudas y sus parientes después del novenario. En todo momento las mujeres tenían que guardar la compostura en la iglesia, que guarden silencio, que no se levanten, que no se llamen unas a otras. Se prohíben las reuniones de mujeres en la visita a la recién parida, los corros en la calle para charlar. Las mujeres que se asienten con sus sillas en las calles públicas, fuera de sus puertas y tableros, que no se asienten así so pena de ordenanza. Se prohíbe salir a pedir limosna para los pobres o la iglesia y también vivir solas, ya que las mujeres sueltas o que andaban sobre sí eran objeto de desconfianza por parte de las autoridades. Cuando estas medidas preventivas no funcionaban y aparecían grupos que las incumplían, las medidas que se van a tomar en estos casos son de exclusión para evitar la contaminación al resto de la sociedad. Estas medidas excluyentes se tomaron con mayor virulencia contra las mujeres libres, las mancebas y las prostitutas. Los historiadores han analizado diversas causas explicativas de la caída por parte de las mujeres en situación de marginación. Como señala Ricardo Córdoba de la Llave, la marginación fue una situación en la que era posible caer con cierta facilidad. Una mujer honesta podía fácilmente convertirse en inmoral debido a su conducta sexual o moral. Una mujer próspera podía caer en situaciones de pobreza al faltarle el respaldo económico del hombre, de quien dependía. Otra podía ser ver su vida y su destino transformados al resultar víctima de una violación. Los grupos femeninos de mayor riesgo o de más proclives a caer en situaciones de marginalidad eran las viudas, las mozas de servicio, las jóvenes sin recursos, las enfermas y las mujeres libres. Aparte, adúlteras, mancebas, alcahuetas y prostitutas constituían por su propia condición grupos marginados socialmente. Las viudas, que se quedaban sin recursos económicos y con hijos que mantener, constituían un grupo de riesgo. Y de hecho, muchas aparecen en los padrones definidas como pobres. No hace falta irse lejos para constatar este tipo de situaciones. En hecho, en los registros de difuntos, las palabras viuda y pobre van unidas muchas veces. La pobreza les pudo llevar al amancebamiento o a la prostitución, a pesar de la protección que la legislación les proporcionaba. Para Ana María Rivera Medina, las mujeres que ejercían oficios urbanos
fuera de sus casas se encontraban también dentro de los grupos marginados de la sociedad, ya que todas viven rozando la línea de la pobreza, marginadas del mundo gremial, porque esta estaba reservati agli uomini, pobres, desasistidas y desheredadas de la sociedad, porque en las ciudades europeas como en Bilbao, decir pobreza era sinónimo de marginalidad y de delito. Dentro del mundo de los oficios, las mozas de servicio constituían un grupo bastante desprotegido, en el que se dieron situaciones de marginalidad. El desarraigo familiar y, por tanto, la situación respecto de la falta de protección paterna les hacía ser objetos fáciles de violaciones, embarazos no deseados, etc. Las mozas de servicio, junto con las jóvenes sin recursos, eran más propensas a delinquir, robando incluso las casas para las que trabajaban. Las autoridades intentaron que estas jóvenes recibieran una dote mínima para poder casarse y no caer en la inmoralidad. Padecer una enfermedad, más aún si era contagiosa, era sinónimo de exclusión social, sobre todo desde que a finales del siglo XV se extendió la sífilis, el mal francés o de las bubas. Una ordenanza de Bilbao de 1512 expulsaba a las villas a las mujeres mozas que estén puestas a la mansería de otras mujeres que están secretas e rameras con bubas, diciendo ser honestas e limpias, que habían perdido muchos hombres de pro que de que a causa de ello habían perdido a sus mujeres y casas. Las mujeres libres, sueltas, o que andaban sobre sí, como se las conocía en la época, es decir, las que vivían sin la tutela de un pariente o marido, ponían en jaque el sistema social patriarcal, y por ello las autoridades se empeñaron en hacerles la vida imposible. Ya era difícil, por ejemplo, que se les permitiera alquilar una habitación en las villas, pero además estaban desprotegidas jurídicamente. Incluso si habían sido agredidas, los tribunales dudaban de ellas, lo que les colocaba en una situación de marginalidad, porque la justicia solo protegía a las mujeres de buena fama. El control de las costumbres se cebaba con las mujeres libres. Las autoridades municipales locales realizaban purgas periódicas de estas mujeres libres de la tutela de un varón y que no aceptaban el rol asignado a su género. Estas purgas consistían en identificar qué mujeres eran las que vivían así, conminarlas a cambiar en un plazo de tiempo determinado, y una vez transcurrido, si no lo habían hecho, pasaban a sufrir un escarmiento público en forma de azotes y destierro de la ciudad. De hecho, las mujeres que aparecen sin referencia masculina son fundamentalmente viudas, beatas y doncellas que aún no habían contraído matrimonio. Es más raro encontrar mujeres solas que no estuvieran entre estas situaciones, aunque es posible que llegaran a la iglesia mujeres de otros lugares buscando trabajo y que alquilaran alguna habitación. Por ejemplo, en el inventario que realizaron en 1622 los hermanos Juan y Pedro de Ibarra, de la casa de Tosúa, dicen que en ese momento vivía en ella Bárbara de la Vea, de la que no se menciona ningún tipo de referencia masculina. También se dio la situación inversa, es decir, ante la falta de expectativas en Guecho, algunas jóvenes se buscaron la vida en las villas circundantes, sobre todo en Bilbao, algunas acogidas en alguna casa para aprender algún oficio. Allí se les consideró mujeres sueltas, al haber perdido referencia de sus orígenes. 7.2. Mancebas y adúlteras. El hecho de mantener una relación fuera de la institución matrimonial, como fue el caso de mancebas y adúlteras, estaba penado por ley, incluso como en el caso de las adúlteras, con la pena de muerte. Las mancebas eran mujeres que mantenían relaciones estables con solteros, casados y curas, y en general eran mantenidas por ellos, por lo que, al menos mientras duraba la relación, sobrevivían económicamente. La mayoría de la mancebía era un delito que se pagaba con penas de cárcel y destierro, además de suponer una inmoralidad a ojos de la sociedad. Esta inmoralidad se pagaba también con la exclusión social, que se reflejaba en la legislación de la época. Por ejemplo, en 1621 el señorío dispuso de las mancebas de hombres casados, libres o clérigos. No pueden traer franja con vestido de seda, en almilla, ni devantal, ni tocado, ni saya de grana, ni anascote, ni otras galas, y vestidos excesivos, costosos, sino de lienzo, y que hayan de ofrecer, y sentarse en la iglesia después de las mujeres honradas, y no anden confundidas con ellas en las procesiones. Cuando eran abandonadas por sus parejas, quedaban en una situación peligrosa, porque además de perder el sustento, quedaban estigmatizadas por la sociedad.
La situación se agravaba si existían hijos de pareja, por lo que ellas trataron de buscar el reconocimiento y mantenimiento de los hijos naturales, independientemente de la relación que quedara entre los padres. Otra salida era un nuevo amancebamiento o la prostitución, aunque algunas optaron por denunciar a sus parejas por estupro, incluso habiendo transcurrido varios años. Esta situación la describe el Fuero Nuevo de Vizcaya, y según la experiencia lo ha demostrado, muchos denuncian calumniosamente y no siendo desfloradas de los tales denunciados, sino de otros en secreto. Y después ellas mismas inducen a sus amigos que las publiquen por sus mancebas y les hagan hacer tocados de mujeres de costumbre de la tierra. Porque acaece que ya son de edad crecida y pobres, y se temen que quedar en cabello envejecidas, y después de cumplido su deseo, si el amigo se la casa o se aparta, la denuncia que le desfloró y pide según de su uso. Hoy, como el tal amigo no puede por transcurso de tiempo probar que otro la desfloró, se condena a que la dote y a otra pena y costas. Según el texto, algunas mujeres de cierta edad, cuando veían que el amante se casaba con otra, le demandaba por estupro, aunque no fueran ellos los que habían desflorado. Era una medida desesperada porque estas mujeres se quedaban sin sustento y demasiado mayores para optar al matrimonio. Para evitar la picaresca de las mancebas, el Fuero Nuevo de Vizcaya obligó a demandar el estupro en el transcurso de los 2 primeros años. El destino de las mancebas abandonadas debió de ser bastante incierto, a pesar de que, como habían señalado varios autores, la situación no era irreversible y tenían también la posibilidad de casarse, aunque les fuera más difícil que a las doncellas virtuosas. De hecho, según el Fuero Nuevo de Vizcaya, no se podía actuar contra una mujer que hubiera dejado la mancebía y hubiera hecho vida honesta en los 6 meses anteriores, por lo que dejaba abierta la posibilidad de reinserción. ¿De hasta qué punto se persiguió la mancebía en el antiguo régimen? Sabemos gracias a un pleito que tuvo lugar en Guecho hacia 1710. En esta fecha llegó a oídos del corregidor de Vizcaya que había varias parejas amancebadas en la iglesia de Guecho, dando mucha nota y escándalo, lo que llevó a actuar de oficio, poniendo en marcha las diligencias necesarias para enjuiciamiento. Los causados fueron Josef de Larrazábal, 18 años, mancebo libre por hallarse amancebado con María de Maidagan, parienta, y con Francisca de Tellaeche Mújica, 25 años, los cuales además habían parido siendo hijos de él. Ellas también estaban acusadas, por supuesto, Juan de Arecheta, viudo de 50 años, y María Sáenz de Arteaga, viuda de Andrés de Govela, 42 años, por estar en una casa a pan y cuchillo, expresión que se utilizaba para definir el estado de las parejas amancebadas y haber tenido recientemente un hijo. También se les acusaba de incesto, pues eran parientes. Felipa de Ormaechea, 18 años, y María Pérez de Arrizubiaga, 31 años. Como el caso anterior, eran viudos y parientes, por lo que se les acusó de vivir amancebados públicamente y de incesto. Ella estaba embarazada de 9 meses en el momento del juicio. El fiscal, en esta situación, de la que fue informado por los fieles de la anteiglesia, mandó que se embargaran todos sus bienes para ser vendidos en público remate y que todos ellos fueran puestos presos y puestos en la cárcel. Comenzó entonces la búsqueda y captura de los acusados por el alguacil del corregidor, acompañado de uno de los fieles de la anteiglesia. Encontraron a los hombres en sus casas, pero algunas mujeres habían desaparecido. María Sáenz de Arteaga se había ido a Lejona, y María de Maidagan y María Pérez de Arrizubiaga tampoco estaban en sus casas. Francisca de Tellaeche, sin embargo, la llevaron presa a la cárcel junto con los hombres. Allí, al hallarse con una niña de tierna edad a la que necesitaba dar el pecho, solicitó que en vez de en la cárcel la mantuvieran presa en casa de un particular que haría las veces de carcelero. Se le concedió la petición y quedaba en casa de Mateo de Arandia, vecino de Bilbao. María Pérez de Arrizubiaga y María Sáenz de Arteaga, enteradas de que las buscaban en el corregidor, comparecieron en la cárcel pocos días después. Ambas solicitaron igualmente que no quedaran en la cárcel de la villa. María Pérez por estar gran preñada y María Sáenz porque temía perder la vida por unas fiebres malignas. Consiguieron quedarse también en la casa de Mateo de Arandia. María de Maidagan, sin embargo, no acudió a la justicia y el corregidor ordenó su búsqueda, que será llevada a cabo por el alguacil en toda la anteiglesia de Guecho.
En los interrogatorios se les preguntó a los acusados si habían tenido tratos ilícitos, causando mucho escándalo así en la iglesia como las circunvecinas. Aquí hay dos situaciones distintas: las parejas formadas por Felipe y María Pérez y Juan y María Sáez. Reconocen que, movidos por la fragilidad de la carne, tuvieron relaciones, pero pensando en contraer matrimonio. Después se enteraron de que eran parientes y solicitaron la dispensa papal, pero debido a la guerra de sucesión española, los caminos estaban cortados y la despensa tardaba en llegar. Las intenciones del matrimonio parece que estaban claras. De hecho, Juan de Arecheta y María Sáez de Arteaga pidieron al cura que diera las proclamas y, estando para dar las terceras, un vecino dijo que eran parientes, por lo que el cura no los quiso casar. El problema era que, según las autoridades, habían vivido juntos. Ese era quizás el mayor escándalo, a pesar de que ellos lo negaron en todo momento. La situación de Joseph de Larrazábal y sus dos mancebas, por el contrario, era diferente. Según él mismo declaró, una noche, después de haber echado un trago, se fue a casa de María de Maidagan y la hubo gozado. Ella había quedado embarazada y en el momento de juicio ya había parido a una criatura. Joseph reconoce que no se había casado con ella porque eran parientes y no tenía con qué pagar la dispensa. Con Francisca parece que sí hubo intención de casamiento, y habiéndola solicitado de amores y ruegos, de los accesos carnales, ahora puede haber 3 meses, parió una niña, que se llamó María Antonia. Francisca dijo en su confesión que no se había casado porque María de Maidagan se había embarazado también de Joseph, quien, sin que supiera de ello. Y en el caso de cualquiera, sus procuradores solicitaron la absolución de todos ellos, ya que todos son libres del sacerdocio y matrimonio, por lo que son inocentes y no han estado amancebados en los últimos 6 meses. Y solo descubren culpas de incontinencia, pero no de amancebamiento, ni de incesto, porque ignoran su parentela. Además, los procuradores insisten en que necesitan acudir al preciso cuidado de sus heredades y recoger los frutos de sus haciendas en tiempo que tanta falta hacen. El corregidor dictó sentencia el 20 de septiembre de 1710. Condenó a Felipe de Ormeche a 4 años de presidio cerrado, a María Sáenz de Arteaga y Francisca de Tellache a 4 años de destierro del señorío. Juan de Arecheta y Joseph de Larrazábal debían pagar 20 ducados de vellón cada uno para pobres de la cárcel, y María Pérez de Arrizubiaga otros 10 ducados, siendo sueltos de la prisión en que se llaman dando fianzas. ¿Por qué se les impusieron las mayores penas a 2 de las mujeres? Sobre las mujeres siempre recaían mayores culpas en relación con los delitos sexuales. 2 mujeres solas en el destierro, recién paridas, fuera de la cobertura familiar, eran carne de cañón para convertirse en marginales. No sabemos por qué para María Pérez de Arrizubiaga la pena fue menor. Quizá nos faltan datos para entender los motivos de unas penas aparentemente tan arbitrarias. A trascendencia, los procuradores solicitaron que se permitiera a Felipe quedarse en su casa, pues nadie podía cuidar sus heredades por él, que se rebajaran las penas pecuniarias, pues eran pobres para pagarlas, y que les desterradas pudieran alojarse en casas familiares fuera de Guecho. Finalmente, el corregidor permitió a Felipe quedarse en su casa, a María Pérez de Arruciuaga en casa de Juan de Sasumaga en Verango, a María Sáenz de Arteaga en la casa de Juan de Hacha en Lejona. María de Maidagan seguía en orden de búsqueda y captura. Al terminar el juicio, el alguacil y el fiel preguntaron a varios vecinos de la iglesia y nadie dio cuenta de su paradero. Es curioso, pero cuando el alguacil intentó remar y rematar los bienes de María, ningún vecino quiso comprarlos, quizás por solidaridad. De este pleito podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, que existía una clara persecución hacia el amancebamiento o las tomas de unión no eclesiásticas, ya que el corregidor puede incluso obrar de oficio contra los acusados. En segundo lugar, había una parte de la comunidad, posiblemente los que se chivaron, interesada en el mantenimiento de una moral, o quizás se sirvieron de la coyuntura para saldar deudas o vengar odios personales. Pero seguramente la mayor parte de los vecinos y vecinas de Guecho no juzgó a estas parejas por su comportamiento. De hecho, cuando les preguntaron por el paradero de las huidas, dijeron que no sabían nada. De nuevo, la normativa, o la legalidad, es mucho más opresora y moralizante que la realidad del día a día. Por último, decir que María Sáenz de Arteaga y Juan de Arecheta se casaron en 1713 y que, por desgracia, no sabemos qué fue de los demás acusados. Los hijos ilegítimos.
A pesar del intento por parte de las autoridades laicas y eclesiásticas de limar la práctica de amancebamiento o el adulterio, es una constante en la época, y mucho más entre la nobleza, donde no estaban mal vistos. Podían darse dos circunstancias: que fueran hijos tenidos entre solteros amancebados o producto de relaciones prematrimoniales, o bien hijos adúlteros. Es decir, de casado con una moza soltera. Lo contrario debía ser más raro por la dura pena que se le imponía a una mujer adúltera y porque muchos de esos hijos pasarían desapercibidos entre los demás hijos del matrimonio legítimo. Para la Iglesia, la diferencia entre los hijos legítimos e ilegítimos tenía que quedar patente. Por ejemplo, en los registros bautismales, donde se especificaba hija legítima de y su legítima mujer. Cuando sus padres no estaban casados legítimamente, el cura escribió hijo de Mari Sainz de Gorrondona, soltera, que dijeron que había tenido de Lorenzo de la Larrazábal viudo. Si el padre no reconocía a la criatura, especificaba, no me nombraron al padre. Es precisamente en los registros bautismales donde nos consta que existieron este tipo de relaciones en hecho, aunque es cierto que la cifra de ilegitimidad en la Iglesia fue bastante más baja que en otras poblaciones del señorío, un 1,8% en el siglo XVII, que descendió al 0,6% en el siglo XVIII, mientras que poblaciones como Hermo alcanzaron el 16,4% en la primera mitad del siglo XVIII. Dentro de la comarca, Erandio, por ejemplo, superaba el 4% en el siglo XVII, mientras que la centuria siguiente apenas sobrepasó el 1%. No tenemos datos para explicar el porqué de esta diferencia en el modelo de ilegitimidad, por lo que el tema queda abierto para futuras investigaciones. Tampoco sabemos mucho acerca del tipo de relaciones que mantuvieron los padres de estos hijos ilegítimos. En algún caso se observa que pudieron ser relaciones estables, como por ejemplo Mari Sáenz de Ormasa y Ochoa de Gastañaga tuvieron 3 hijos: María, 1631, Isabel, 1634 y Juan Ochoa, 1638, sin estar casados. Cuando el padre reconocía a la criatura, estaba obligado a pagarle una manutención hasta los 3 años, pues durante este tiempo la madre era la que la cuidaba. Pasados estos 3 años, el padre se hacía cargo de ella. Hay un caso en que yo de una madre soltera, Mari Ibáñez de Ibarra, que solicitó a Domingo de Larrazábal, el padre de su hija, licencia para quedarse con ella al cumplir los 3 años, para estar, vivir y morar con ella, hasta que venga a edad cumplida que pueda regir y gobernar su persona. Ambos estaban solteros cuando nació y Domingo la había reconocido, por lo que en ese momento le tocaba hacerse cargo de ella, ya que era siempre el padre el titular de la patria potestad de los hijos. En este caso, sin embargo, el padre aceptó la propuesta de Mari Ibáñez, que pudo hacerse cargo de su hija. En cuanto a la herencia, la legislación era muy clara respecto a lo que podían recibir los hijos naturales. No podrían heredar con hijos legítimos, pero el padre o la madre les podían hacer donación de bien mueble o raíz. Marina de Subilleta, vecina de Guecho, quedó viuda de Domingo de Cortina, dejando una hija legítima de este matrimonio llamada María Ochoa de Cortina. Marina, seguramente joven todavía, tuvo relaciones con Juan Martínez de Úbeda, que murió antes que ella también, fruto de las cuales nació otra hija, Francisca de Úbeda. El problema se planteó a la hora de la herencia, ya que la hija legítima no se casó, pero Francisca sí, y la intención de la madre era dotarla de su casería. Así, en el contrato matrimonial de Francisca, Marina y María Ochoa se dotaron de una casa y 80 ducados en arreo. Eso sí, se reservaron la mitad, ellas la mitad de la casa y huerta para sus viudas, y más sus obsequias de ambas y sus bienes, muebles, mesa, bancos y demás aparatos de casa, ropa de lino y lana. Marina especificaba en el contrato que podía hacer esta donación por derecho y fuero del señorío. Sin embargo, los hijos, habiendo de relación adúltera, fijos y fijas incestos, engendrados en danado ayuntamiento, no podían heredar si no eran legitimados por el rey, solamente recibir donación de bienes muebles del padre o de la madre. Por ello son frecuentes las peticiones de legitimación de hijos naturales para que estos puedan heredar, normalmente ante la ausencia de hijos legítimos. El adulterio en el antiguo régimen era un delito exclusivamente femenino de las mujeres casadas y muy grave, ya que ponía en duda la legitimidad
de la descendencia, y era un atentado al honor del marido y de la familia, a su buena fama pública. La pena con la que se castigaba, aunque variaba dependiendo de las leyes locales, era muy dura, incluso se penaba con la muerte. El marido podía castigar con sus propias manos a la adúltera. En una misiva de 1484 al Concejo de Bayona se instaba a que se detuviera a Elvira de Belaostegui y a Pedro de Avendaño, a petición del marido Lope de Salazar, ya que se había fugado juntos a esa ciudad. En la misiva se dice que la dicha Elvira había actuado sin temor de Dios y de la nuestra justicia, y que a los dos huidos se le había condenado a pena de muerte natural y a perdimiento de todos sus bienes, pena que todavía no había sido ejecutada por encontrarse ellos en la ciudad francesa. El extremo al que podía llegar la situación de adulterio, es decir, que el hombre matara a su propia esposa, aparece también documentado en la tierra vizcaína. Hace 1490, Juan de Ateca, vecino de Munguía, encontró a su esposa Mari Báñez en una cama con Ortuño de Ateca, su hermano, del dicho Juan de Ateca, clérigo, faciendo traición y adulterio, que así él los falló juntos de tal manera que dice que el dicho Juan de Ateca les dio ciertas puñaladas el dicho Ortuño y a la dicha Mari Báñez, de las cuales dichas heridas de la dicha Mari Báñez murió, y que el dicho Ortuño de Ateca, después de herido, dio 2 lanzadas al dicho Juan de Ateca, su hermano, de la cual dice que llegó a punto de muerte. La mujer acusada de adulterio perdía además todos los bienes, incluida la dote, y el marido podía disponer de ellos libremente. Los perdones de cuernos, aunque existía y la iglesia los recomendaba, no solían producirse con frecuencia. La legislación estipulaba que si un hombre admitía a su esposa en el hecho después de haber sido acusada de adulteria, esto significaba su perdón. De este caso hay algún ejemplo de la documentación. La bilbaína Teresa de Urquiaga fue detenida y defendida con este argumento en su procurador, ante la acusación de su marido por adulterio que había cometido en 1488. La perdonó, dormió, comió, pasó su cópula carnal con ella y la besó diversas veces. 7.3. Prostitutas y alcahuetas. Las alcahuetas y prostitutas no eran precisamente un grupo bien visto por el resto de la sociedad. Las primeras fueron perseguidas y las segundas consideradas como un mal necesario. Se les llegó a circunscribir en guetos siguiendo la política de control de costumbres para que no contagiaran su inmoralidad a otras mujeres. Además de obligarlas a llevar signos externos que denotaran su condición. Según el Fuero Nuevo de Vizcaya, las autoridades podían intervenir contra las mujeres de mala fama, que son conocidas por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades, y poner coplas y candares a manera de libelo e infamatorio. La prostitución es un fenómeno que ha existido en todas partes y todas las etapas de la historia, unas veces permitida, otras tolerada, y las más perseguida. En lo que compete a nuestro ámbito cronológico de estudio, desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XVI, coincide con un momento de aceptación y regulación de la prostitución por parte de las autoridades públicas. Las razones que se han esgrimido para esta permisividad son varias, resumidas: el aumento demográfico, el retraso de la edad matrimonial de los varones, el desarrollo del mundo urbano y la violencia asociada a este tipo de hábitat, así como el aumento de la prostitución generando por la crisis económica. A esta nueva situación se responde desde la política de monarquía, con aumento del control social y la violencia ejercido a través de la autoridad municipal, y una de las medidas sería ejercer el monopolio de la prostitución. Las justificaciones teóricas de la aparición de burdeles públicos en distintas ciudades europeas y españolas son también variadas. Evitar la homosexualidad, evitar la violencia asociada a bandas juveniles. Sí, había prostitutas, que no había necesidad de raptos y violaciones de doncellas. La proliferación de hijos legítimos e ilegítimos, etc. Se entiende así la prostitución como un mal necesario porque, en cierta medida, en cierta manera, las mujeres públicas ayudaban al mantenimiento de la moralidad. Para controlar el oficio necesariamente se necesitaba un lugar específico para ejercerlo. Por ello se constituyeron los burdeles, normalmente en las afueras de las ciudades, conformando una especie de guetos, ya que uno de los objetivos primordiales era evitar que las mujeres honestas se contaminaran observando de cerca el pecado, y también acabar con las reyertas,
peleas y escándalos que habían traído la prostitución cuando era ejercida en casas particulares, tabernas o mesones. La regencia de estos burdeles las arrendaba el ayuntamiento a particulares que tenían que pagar al concejo, consiguiendo pingües beneficios. Sin embargo, en el País Vasco, así como en toda la cornisa cantábrica, no hay documentación relativa a la existencia de burdeles, presentando una excepción entre los demás territorios peninsulares. Excepción que Iñaki Bazán ha intentado explicar argumentando las posibles causas. La posibilidad de tener algún tipo de relaciones prematrimoniales era común en estas tierras. Las transmisiones orales, fuerte presencia y control y protección del linaje de lo moralmente correcto marcaba los límites de la sexualidad sin necesidad de reglamentarla, etc. Lógicamente, a pesar de que no existía una prostitución regulada, el oficio se practicaba y generaba los mismos problemas de violencia y enfermedades. De hecho, en Bilbao, una ordenanza de 1477 ordenaba que salgan desterradas de la villa las mujeres que duermen con hombres hoy se venden por mozas honestas. Poco después, en 1502, Juan de Arbolancha solicitó al ayuntamiento que se construyeran unas casas fuera de la ciudad para que las prostitutas ejercieran en ellas la prostitución y así no tomaran contacto con el resto de vecinos. La respuesta de los Reyes Católicos nos aporta una información sobre la situación que vivía la villa de Bilbao referente a este tema, que en la dicha villa de Bilbao hay gran copia de gentes extranjeros que acuden a ella con sus mercaderías, a cuya Capsa dice que hay muchas mujeres públicas de partido que dice que están en casas de entre vecinos y moradores de la dicha villa, de buena fama y honesto vivir. A causa de lo que dice que ha habido algunos escándalos e inconvenientes, nos suplicó y pidió por merced cerca de ello mandásemos proveer mandando que dichas mujeres estuviesen apartadas y que el concejo de la villa, dicha villa, hiciese para ellas casas que no estuviesen apartadas entre los vecinos de la dicha villa. Aunque la respuesta por parte de los Reyes Católicos fue afirmativa, parece que estas casas, no se llegaron a construir. Y de hecho, las medidas posteriores que tomó el concejo nos indican que no se organizó ni reguló el ejercicio de la prostitución, es decir, se siguió llevando a cabo en casas particulares fuera del control de las autoridades. Así, una ordenanza de 1512 se acaba expulsando a las prostitutas. De hoy en adelante, ninguna, ni algunas mujeres, ni mozas que están puestas a la mansevía y otras mujeres que están secretas y rameras y con bubas diciendo ser honestas e limpias, habían perdido a muchos hombres de pro de que a causa de ello habían perdido a sus mujeres y casas. Por ende, ordenaron y mandaron que de hoy en adelante las tales mujeres no hayan de estar ni estén en la dicha villa, ni en el condado de Vizcaya, ni rivales de dicha villa. Antes vayan y salgan luego dentro de 6 días primeros siguientes, o pena de cada 200 azotes y perdimiento de sus bienes, y sobre todo se tome la información sobre ellas y sobre lo pasado y mandándolo pregonar. Las prostitutas, conocidas en esta época como mujeres públicas, por contraposición a las honestas, que permanecían en el ámbito privado, vivieron situaciones penosas de marginalidad, expuestas permanentemente a enfermedades, carentes de protección jurídica y recluidas en guetos, por tanto, excluidas de la sociedad. Además, tenían que llevar exteriormente un signo distintivo de su condición para que no se las confundiera con las doncellas. En la ordenanza de Bilbao de 1477 se dice que las mozas que duermen con hombres andan en cabellos sin tocas, tomándoselas por honestas, y por ello ordenan que permanezcan con tocas acefrandas. Sobre los signos distintivos de las prostitutas, Esperanza Osaba señalaba que en el señorío de Vizcaya se insistía constantemente en la necesidad de que las mujeres no vírgenes, fueran o no prostitutas, se identificaran para que no pudieran engañar a los hombres en el matrimonio ofreciéndose como vírgenes. En una insistencia lógica causada por la existencia de una prostitución libre y clandestina, ya que este tipo de engaños no ocurrían habiendo burdeles oficiales.
En cuanto a sus signos externos que utilizaban para identificarse como mujeres de vida alegre, consistían probablemente en un tocado de 3 borlas, las tocas azafranadas que aparecen en la ordenanza, y una falda de picos pardos. A fines del siglo XVI, la política reglamentista dio paso a una política prohibicionista de toda la corona de Castilla. La Iglesia, que en la Baja Edad Media había considerado la prostitución un mal menor, comienza el siglo XVI una campaña contra la prostitución. En los países en que había triunfado el protestantismo también será así, sobre todo a partir del Concilio de Trento, con la santificación del matrimonio y del celibato y la renovación persecución de los pecados de la lujuria. Asimismo, la consolidación de los estados modernos y el monopolio de la justicia criminal llevaron a una mayor persecución de las conductas desviadas. En Castilla, Felipe IV prohibirá las mancebías por una pragmática real de 1623, entrando en vigor en Aragón a partir de 1629. En Vizcaya, el País Vasco, al no haber pasado por una fase reglamentarista, el problema siguió tratándose de la misma manera, es decir, a través de medidas de control y de erradicación. La última noticia que se tiene en el antiguo régimen de este fenómeno en Bilbao es de 1566, cuando en una reunión de concejo se acordó asignar a 2 personas por cada calle para que establecieran un censo de casas donde se ejercía la prostitución para poder tomar medidas posteriormente. Las alcahuetas, sociológicamente inmersas también en el mundo de la marginación, servían de intermediarias entre prostitutas y clientes, o peor aún, contribuían a la prostitución de mujeres honradas. La tipología de la alcahueta nos es retratada a través de Patricio Aldama Gamboa de la siguiente manera: edad entre los 25 y 40 años, mujer soltera, viuda o abandonada por el marido con escasos recursos que busca una forma de sobrevivir, aunque también eran muchas las prostitutas que, habiendo perdido su atractivo, recurrían a este oficio. En Vizcaya, en ocasiones, las taberneras se ejercían de alcahuetas al ser estos locales propicios para el ejercicio de la prostitución, buscando clientes para sus protegidas. El modus operandi solía repetirse. A iniciativas e instancias del varón, la alcahueta propiciaba el encuentro entre los jóvenes, durante el cual la chica solía resultar violada o estuprada. Vamos a ilustrar este mundo de la alcahuetería con un suceso que tuvo lugar en las Navidades de 1569 en el barrio de San Nicolás de la villa de Bilbao y que tiene por protagonista una quechotarra, Mari Sáez de Arauco, que fue acusada de alcahueta. La historia comienza con una denuncia que interpone Mari Íñiguez de Larraondo contra Martín de Agurto Indiano, Mari Ortiz de Elorriaga y Mari Sáez de Arauco, el primero, o por haberla estuprado, y a las segundas por alcahuetas. En la denuncia se explicita cómo Mari Íñiguez de Larraondo, siendo doncella de buena familia, había llegado a Bilbao para aprender el oficio de tejedora en casa de Águeda de Dobaran, con la que había vivido 3 años, estando apartada de conversación de varones. Después había pasado unos meses en casa de un sombrerero y más tarde fue a vivir con Mari Sáez de Arauco, la cual también se la conocía como Mari Sáez de Guecho. Estando en su casa, esta y Mari Ortiz de Elorriaga la habían llevado contra su voluntad y por promesas falsas a la posada de Martín de Agurto, donde la encerraron en una habitación con él y tuvieron acceso carnal. Las relaciones se mantuvieron durante unos meses, según dicen varios testigos, y él le va dando algunos regalos: 6 reales una noche que pasaban juntos, 2 sábanas y un paño de manos. Finalmente ella quedó embarazada y hacía 2 meses que había parido un niño, al que bautizó en Zamudio con el nombre de Pedro de Agurto. Lo que pide Mari Íñiguez de Larraondo es que le paguen 400 ducados y gastos de alimentos, ya que el parto ella tuvo que cuidar con viandas delicadas por sirvientas y criadas y llevaba mucho gasto. Además de no poder continuar con su trabajo de tejedora por cuidar el niño, de haber perdido la dote de sus parientes, hombres principales, se había prometido. En lo que respecta a las alcahuetas, una testigo dice lo siguiente: Mari Ortiz de Elorriaga y Mari Sáez de Arauco son mujeres de mala vida y fama y acostumbran a alcahuetar de traer por sus industrias e mujeres amosas que duerman con el dicho Martín y con otros hombres varones. Y lo saben
porque hace 10 meses poco más o menos que andaban rogando a la criada María Ochoa, siendo doncella de buena vida, a que durmiese carnalmente con Martín, y porque no quiso aceptar al ruego la agarraron por las escaleras abajo y le dieron muchos golpes. Y también hace 11 meses la llevaron a Marina D, que vive en un horno de San Nicolás, a la casa de Martín, y la encerraron en la cámara, según le dijo luego, aunque no había tenido acceso con él porque no quiso ella. Y a la testigo también la quisieron llevar, diciéndola que Martín le daría 100 maravedíes, y como ella no quiso, la tentaron y la trataron de llevar falsamente cuando iba por el camino a casa de su ama para la calle de Barrancalle, diciendo que tenían una carga y que la testigo le ayudase a cargar, y la llevaron y la encerraron con Martín de Agurto, cerrando las puertas por de fuera, pero ella no quiso hacer nada y dando voces se salió de la cámara abriendo la puerta con una llave que estaba en ella. Tras la declaración de los testigos que presentaba la acusación, los 3 acusados son presos en la cárcel de la villa y se les toma declaración. Los 3 niegan las acusaciones de estupro y alcahuetería. Es más, Martín da una versión de los hechos bastante distinta. Primero, asegura no conocer a Mari Íñiguez de Larraundo, y luego reconoce que, estando un día de paseo, dice que iba rezando por el arenal de la villa, se acercó una mujercilla a la que llamaban Mari Íñiguez, ofreciéndose para servirle. Él reconoció que estaba buscando a una moza o vieja que le sirviese, pero que no quería que fuese destocada, porque había sido informado que algunas de aquella manera que así anduviesen destocadas estaban corrompidas de 20 hombres y tan usadas como mujeres de manceba pública, y que después piden una maliciosa y falsamente, y el virgo. A lo que ella respondió que ya estaba desvirgada, pues había tenido relaciones durante 3 años con Santiago de Altamira y después con un mozo sombrerero, rematando su argumentación con este refrán que dijo en vascuence: por viña vestimenta quien no osaría meter. Según Martín de Agurto, él no quiso contratarla, y unos días más tarde se le volvió a aparecer diciendo que estaba preñada de él. Y al preguntarle a Martín cómo era posible si no habían tenido acceso carnal, él le respondió que por lo mucho que le quería, y a María se había empreñado entre sueños. Concluye Martín, irónicamente, que no sabía que en esta tierra se usara para parir el aire. En sus descalificaciones hacia Mari Íñiguez dice también que la susodicha ha sido mujer libre y distraída, ya vivido sin sujeción, andando en diversas posadas, casas y sujeta a los inconvenientes que de esta libertad cada día suelen suceder. Las palabras de Martín son perfectas para recordar lo que más arriba hemos dicho acerca de las mujeres que vestían de doncellas, habiendo sido ya desfloradas, y que engañaban a los hombres, y que también en relación con la sospecha que recaía sobre las mujeres solas que no estaban bajo sujeción de un varón. Esta mentalidad estaba no solo en las ordenanzas, sino también en la calle. Más aún, como en el caso de Martín, sí podía ser utilizado como argumento para librarse de una acusación de estupro. Marisáen de Guecho, al igual que la otra acusada, intentó defenderse ante la justicia diciendo que era notoria hijadalgo, doncella honesta, de buena vida y fama, y recogida y temerosa de la justicia, declarando que ella era inocente y que los testigos habían mentido, en especial Águeda de Tobarán, por tener enemistad con ella. Las alcahuetas, igual que las prostitutas, fueron perseguidas por la justicia, sobre todo a instancias de los familiares de la doncella ultrajada, aunque el fuero nuevo daba la posibilidad a la autoridad de prender a la alcahueta sin querellante y sin previo aviso. En el juicio que acabamos de exponer, a pesar de que los acusados presentaron testigos que apoyaban sus declaraciones, el corregidor condenó a Martín de Agurto a 10.000 maravedíes para
ayuda en la crianza de Pedro y a pena de destierro. María Ortiz de Elorriaga y nuestra Mari Sáenz de Guecho fueron condenadas también a 6 meses de destierro de la villa de Bilbao y su jurisdicción, 2 obligatorios y 4 voluntarios, a cumplir en los siguientes 3 días a la sentencia, más las costas de juicio. Conclusión. Muchas mujeres en antiguo régimen se movieron en los límites de la marginalidad. Era fácil caer en ella, sobre todo para algunos grupos de riesgo como trabajadoras, urbanas, sirvientas, viudas, enfermas, jóvenes sin recursos, mujeres libres, mancebas, etc. Para que las mujeres no se desviaran del camino del orden y la rectitud, las autoridades ejercieron un control de costumbres dirigido fundamentalmente a aquellas mujeres susceptibles de caer en el deshonor. Se hizo de la virtud privada o individual una cuestión pública y se intentaron separar incluso físicamente el mundo de las honestas y las deshonestas. Las prostitutas, por ejemplo, se circunscribieron en guetos y se les apremiaba a que se diferenciaran externamente de las honestas mediante el vestido y el tocado a través de juicios, 2 juicios relacionados con la iglesia de Guecho, uno sobre la mancebía y otro sobre la alcahuetería. Nos hemos acercado a la realidad inmediata de mujeres viudas y solteras cuya honestidad se puso en entredicho seguramente por no tener al lado una figura masculina que las protegiese. Y vamos a ir con las conclusiones. Conclusiones 8. A lo largo del presente trabajo nos hemos acercado a las múltiples realidades que configuraron la historia de las mujeres de Guecho en el antiguo régimen. No se han tratado, sin embargo, de un estudio de historia local, ya que es imposible conocer las vidas de los habitantes de Guecho sin saber cómo vivieron sus contemporáneas europeas, castellanas, vascas y vizcaínas. Por ello, a partir de un contexto teórico, generalmente, para adentrarse, como si de un zoom se tratara, las vidas de las primeras guechotarras, indagando cómo se manifiestan públicamente, cómo eran sus casas, su vida privada, sus trabajos, cuáles eran sus preocupaciones, cómo pensaban. A veces no ha sido fácil, pues la documentación histórica es como, sobre todo, es representativa de la óptica de los hombres y oculta la realidad de la vida de las mujeres. Pero para historiador o historiadora estas dificultades se convierten en estímulos y en documento en un reto para ser diseccionada. Un primer acercamiento a la historia de las mujeres en el antiguo régimen produce una sensación, podríamos decir, desoladora. La vida pública, según la legislación vigente, no estaba hecha para las mujeres. El patriarcado impuso un férreo control a los miembros femeninos de la sociedad, limitando en la posible su presencia en los espacios públicos y alejándolos del gobierno y la dirección de las comunidades. Espacio que se asignó a las mujeres fue en privado, en el que deberían de representar el rol de esposas y madres virtuosas, porque así se aseguraba una descendencia legítima. Para ello, se las educaba desde jóvenes, pues los miembros masculinos de la sociedad responsabilizaban a sus mujeres del honor familiar. Si las hijas eran estupradas o su honor quedaba en entredicho, además de ser una deshonra pública para la familia, los padres ya no podían contar con hacer un buen matrimonio. El mantenimiento de la virtud marcaba también la vida de las mujeres casadas, pues la herencia, según la mentalidad de la época, se transmitía por vía masculina. De esta manera, podemos entender que el adulterio femenino se pagara con la muerte y el masculino con la simple pena pecuniaria. La Iglesia, legitimadora ideológica de la sociedad patriarcal y la subordinación femenina, luchó también enconadamente por implantar el sacramento del matrimonio, de manera que el matrimonio eclesiástico aprobó y acabó por imponerse como el único tipo de unión legítima. En las visitas que el obispo realizaba periódicamente ante la anteiglesia, se insistía en que los registros sacramentales especificaran la legitimidad de las esposas y de los hijos. El estado y la virtud de las mujeres eran, por lo tanto, factores fundamentales, que además se demostraban externamente. Las doncellas iban destocadas, las dueñas con tocas, las viudas todas con tocas desmochadas, las monjas y seroras solían llevar hábito, las prostitutas debían portar todas el color azafrán. Por el aspecto externo de las mujeres, los hombres tenían que saber a qué atenerse. El engaño de las mujeres, que ya no eran vírgenes y todavía iban descubiertas, fue algo que las autoridades no dejaron de perseguir durante la época desde la Edad Media. Las que no cumplían con los preceptos de las sociedades eran excluidas
de ella. Por eso se persiguió a mancebas, mujeres sueltas, alcahuetas, prostitutas, brujas, porque ponían en jaque el sistema patriarcal. Estas premisas no las podemos obviar, pero tampoco podemos creer que la vida de nuestras antepasadas estuviera siempre limitada a lo que la legislación opresora les quisiera imponer. Los documentos que encargan de ofrecer una visión muy diferente que contradice el marco legislativo ofreciendo una realidad mucho más plural. Esta contradicción entre la normativa y la realidad ha sido el hilo conductor de este trabajo, en el que se ha intentado mostrar cómo las mujeres fueron capaces de saltarse la norma. En definitiva, las prohibiciones y castigos reiterados que se les imponía a las mujeres nos está indicando precisamente que ellas reiteradamente las incumplían y se rebelaban. El que las ordenanzas de Bilbao prohibieran a las mujeres estar en corros fuera de sus casas solo podía ser por una razón, porque ellas lo hacían. Un ejemplo de esta contradicción puede ser el diferente papel que tuvieron dos mujeres del linaje de Guecho, que ostentaron el patronazgo de la anteiglesia, Francisca de Guecho y Martí Artu y Úrsula de Gondra. La primera, a pesar de ser la heredera del linaje, no ejerció las prerrogativas de gobierno que le correspondían, sino que fue primero su padre y después su marido el que las ejerció. Úrsula, sin embargo, al ser viuda, sí fue, durante los años que estuvo al frente del patronazgo, la que lo dirigió. Así, a pesar de los problemas que pusieron los propios vecinos, Úrsula llegó a nombrar los fieles regidores de la anteiglesia. Pero la presencia de las mujeres en la vida pública no se limitó ni mucho menos a las heredaras del linaje. Las vecinas estaban presentes en la mayoría de los acontecimientos de los actos públicos que tenían lugar en la comunidad, aunque no tuvieran participación activa en los mismos. Presenciaban los nombramientos de los fieles y de los representantes para las juntas de Guernica. Participaban en los juicios, en los que también testificaban, aunque en ocasiones su testimonio se pusiera en duda. Realizaban todo tipo de escrituras. Las mujeres transitaban por los espacios públicos, a pesar de que simplemente por ello se les pudiera llegar a cuestionar su honestidad. Las mujeres guechotarras, además de esposas, madres y cuidadoras y educadoras, también trabajaron en los distintos oficios propios del mundo público, porque en una comunidad de trabajadores mayoritariamente pobres, como era la anteiglesia de Guecho, en el antiguo régimen, no cabía la posibilidad de que las mujeres se mantuvieran al margen de la economía familiar. Por ello, las mujeres fueron caseras, que labraban la tierra, fueron panaderas, parteras, pescateras, taberneras, sanadoras. Además, las mujeres debían hacerse cargo de la administración de los bienes familiares, ante las frecuentes ausencias de los hombres de la anteiglesia de profesión marinera o militar. Este hecho fue también un imperativo, también en el caso de las viudas, que aparte de dirigir la familia, tenían que administrar la hacienda, a veces con pocos medios, siendo protagonistas de muchos de los acuerdos económicos que se registraron en Guecho. También, a la hora de heredar las propiedades familiares, a pesar del predominio masculino, y hay muchos casos en los que la herencia recaía en las hijas porque los padres pensaban que eran ellas más capaces de regir la casería que sus hermanos. Espacios públicos eran también las parroquias y ermitas, donde las mujeres cobraban un protagonismo fundamental porque eran las que dirigían la religiosidad familiar, no solo a la hora de los entierros y de las honras fúnebres, sino también el resto del tiempo, cuidando que las tumbas estuvieran siempre un paño y su cera. En la vida comunitaria, las mujeres también tuvieron su protagonismo a través del oficio de beata, que dedicaba tanto a mantener limpios los ornamentos como a mantener la presencia importante de la liturgia. Vemos a las mujeres en las plazas, en los caminos, cuando iban a moler el grano, las fuentes, en las fiestas, en las romerías, en las portaledas de sus casas, visitando a otras mujeres. Todos estos espacios configuraron su vida cotidiana y dieron lugar a una cultura femenina que solo se vislumbra más allá de la primera lectura de la documentación. Para terminar, gustaría señalar que, a pesar de lo señalado, valga la redundancia, por todo lo dicho anteriormente, le queda a la autora, que suscribe estas líneas, un sabor agridulce. Por un lado, la lectura de la normativa solo puede producir una sensación de rabia y frustración, aunque se supone que los historiadores y las historiadoras deben observar el pasado desde una posición objetiva y en cierta medida fría, propia del trabajo científico. Ha sido imposible no empatizar con algunas de las anónimas protagonistas de nuestra historia.
¿Cómo quedarnos fríos ante la pena de destierro que impusieron a María Sáenz de Arteaga y a Francisca de Tellaeche por haber mantenido relaciones ilícitas mientras sus compañeros recibían un castigo menor? ¿Cómo no sorprendernos de que mujeres como Mari Ochoa de Ibarra, estuprada, que se tuviera que conformar con unos ducados para el sustento de ella misma y de su hijo? ¿Cómo no empatizar con esas mujeres a las que se les prohibía conversar con las vecinas en corros callejeros, o con las que cayeron en situación marginal simplemente por ser pobres y estar solas? Hay tantos ejemplos que es imposible resumirlos aquí de nuevo. El silencio, la vergüenza, la mesura trataban de imponerse a todas las mujeres, pero afortunadamente el objetivo no siempre se cumplió, y la rebeldía, seguramente no pretendida, es la que deja el sabor dulce. Una experiencia femenina está tejida con miles de matices distintos. Ha sido esa cultura femenina, plural, la que ha intentado la autora retratar en estas líneas procedentes para, cuando apuntábamos en la introducción, sacar a la luz la importación silenciada de nuestras antepasadas en la historia. Fuentes y bibliografía, número 9. Fondos documentales, Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Guecho, Santa María, bautizados, casados, confirmados y finados, bautizados, casados y finados, bautizados y finados, Archivo Histórico Foral de la Diputación, Fondo de Corregimiento, Fondos Villarías, Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, protocolos de Pedro Iturriaga Sarría, protocolos de Francisco Sopelana Basagoiti, protocolos de Juan Bautista de Arias, protocolos de Sebastián de Arias, protocolos de Juan Bautista Arias de Barco, archivo de la Real Chancillería de Valladolid, y luego encontramos fuentes publicadas, bibliografía y libros, y artículos que fueron establecidos. Y luego nos encontramos apéndice e ilustraciones, en donde nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ilustraciones que han ido jalonando las hojas de este libro. Entonces nos encontramos, como hemos referenciado esta semana, bueno, de lunes a viernes, las primeras quechotarras, las mujeres en la historia de Guecho, siglos XIV al XVII. Es por lo tanto una aproximación que se hizo en el año 2010 con esta Cristina Ayuso Sánchez, Madrid, 1975, que fue publicado a través de el Ayuntamiento de Guecho. Bueno, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.